Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Okay. Bueno, haciendo rápido una síntesis de lo que hemos visto, ¿verdad? De la iglesia en Filadelfia, que fue una iglesia fiel ante una persecución que hubo, que la había pasado, ¿verdad? Y que la había pasado correctamente, con perseverancia, con una fe resistente, ¿verdad? Con una paciencia en medio de la prueba. Y el Señor, como premio, ¿qué iba a hacer? Bueno, que los que se habían opuesto a ella, algunos vinieran a Jesucristo y se humillaran delante de ella, ¿verdad? Esa era una de las recompensas que iba a tener. La otra recompensa, que si la iglesia en Filadelfia permanecía fiel, era que el Señor la iba a guardar, ¿de qué? De la hora de la prueba, ¿verdad? ¿Y de qué dijimos que era la hora de la prueba? La gran tribulación, ¿verdad? Esa es una promesa para toda iglesia que permanece fiel en la perseverancia del Señor, en esperar ese momento en que el Señor se manifestará y vendrá por su iglesia, ¿sí? Y luego, pues dice el Señor, no más con eso, ¿verdad? De que quiere premiarnos en esa forma, trayendo a veces a nuestros enemigos y que reconozcan que Dios está con nosotros. No solo quiere recompensarnos, librándonos de la gran tribulación, sino que además hay otras cosas que Dios quiere darnos, porque Dios se complace en bendecir a sus hijos. Recordemos Hebreos 11:6 que dice, apréndanselo de memoria, ese es un texto con mucho contenido. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si a Dios le gusta galardonar, a Dios le gusta premiar, a Dios le gusta bendecir, ¿sí? Es algo que a Él le place, así con sus hijos. Como un buen padre, cuando sus hijos se portan bien, ¿qué hace? Busca cómo bendecirlos, ¿verdad? Si tiene, busca cómo bendecirlos. Lo mismo nuestro Padre Celestial, busca cómo bendecirnos. Lógicamente nos va a dar lo que nos ayude, ¿verdad? A crecer. Si un hijo nos pide, oye papá, quiero una pistola con balas 22, pues le vamos a decir, te la voy a comprar, espérame, en el año 2778 me la pides, ¿no? Y con todo gusto te la doy. Pero ¿qué tal si nos pide, oye, necesito una laptop, papá, porque necesito para la escuela, ¿verdad? Y tengo para dársela, ¿qué hago? Se la doy. Lo mismo es con nuestro Dios. A Dios le place galardonar a sus hijos. A Dios, es algo que nace del ser de Dios, ¿verdad? Premiarnos, galardonarnos. Y así lo hace ver a la iglesia de Filadelfia, como leímos aquí en el versículo 12, dice, al que venciere. Otra vez este llamado es al creyente individual en la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Pero por ende a todos nosotros, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿verdad? ¿Qué significa ser columna en el templo de mi Dios? ¿Sí? Pues algo muy importante, lo que sostiene la casa, lo que sostiene la iglesia. Así es. Columna en el templo de mi Dios, exactamente. No va a ser pared, va a ser columna. La columna en la que sostiene el edificio es una parte fundamental y primordial en la construcción del edificio, ¿verdad? Y aquí no está hablando de la iglesia terrenal, aquí está hablando de cuando estemos allá arriba. Dice, lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa esto? Todo cristiano va a llegar al cielo. Verdadero cristiano. Amén. Todo cristiano forma parte del templo espiritual de Dios. Todos, ¿sí? Pero no todos van a ser columna. Y entonces el Señor está diciendo, al que venza, o sea, al que guarde la palabra de mi paciencia, porque acuérdense que eso es lo que el Señor está exhortando a la iglesia en Filadelfia, y le dice, al que guarde la palabra de mi paciencia, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Cuando estemos allá arriba, ¿qué quiere decir? Que hay cristianos que van a formar algo fundamental, primordial y con un carácter principal en el reino de Dios, allá arriba. Lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Y esto de columna, el Señor Jesús está trayendo al parecer algo del Antiguo Testamento, donde el templo de Salomón, ese templo hermoso que se construyó, ¿verdad? Que si existiera ahorita sería la maravilla de las maravillas, yo creo, del planeta Tierra, porque estaba construido con mármol blanco y forrado por dentro de oro. Era una preciosidad, todo forrado de oro, de plata, cedro, líbano, acacia. O sea, era magnífico ese templo. Brillaba por donde lo vieras, ¿no?
Imagínense, mármol blanco ante el solazo ahí que pega en esos tiempos y todo, cómo se vería ese templo, brillando, refulgente, ¿sí? En ese templo había 2 columnas, una se llamaba Jaquín, que significa Yahweh o Jehová ha dado estabilidad, y Boaz, que significa en la fuerza de Yahweh, ¿sí? O sea que el templo estaba construido sobre la estabilidad que da Dios y sobre la fuerza o el poder de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 21 y 22. Primera de Reyes, que es Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 21 y 22. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 21 y 22. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, les bendice. Pásenle, siéntense. Bienvenida, Erika. Sí, Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 21 y 22. Esperamos un ratito. ¿Primera de Reyes qué? Capítulo 7. 21, 22. Bajen las cabecitas. ¿Cuál era? 7, 21 y 22. Estas columnas erigió el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallo en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Bien. Fíjense, se los voy a leer en la Biblia textual, versión, dice: emplazó también las columnas en el pórtico del lugar santo, o sea, como que habla más enfocado. Erigió la columna derecha y la llamó Joaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz, y colocó en la parte superior de las columnas un motivo de lirios, y del mismo modo fueron diseñadas las columnas. Estas columnas principales que estaban en el lugar santo, ¿verdad? Que entonces significaban que Dios es el que da la estabilidad, y Dios es ¿qué? La fuerza, ¿verdad? El poder para sostener todo eso. Pero fíjense que estas columnas estaban en el lugar santo, ¿sí? Eso nos está hablando que aquí el Señor dice: lo haré columna al que venciere, al cristiano que venza, que guarde la palabra de mi paciencia, lo voy a hacer columna. O sea, estará en una parte principal en el templo celestial de allá arriba, ¿sí? Tendrá una función muy especial allá arriba con el Señor, ¿sí? Es algo maravilloso que va a ser allá arriba. En serio, no nos alcanzamos a imaginar lo que el Señor nos va a dar, lo que el Señor nos va a premiar si nosotros le somos fieles acá. Si nosotros nos portamos fieles y le damos a Él nuestro corazón, nuestra vida, nuestros talentos, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado lo ponemos en servicio a sus pies, el Señor nos va a premiar allá arriba. No debiera a veces de premiarnos, ¿verdad? Ya con la salvación nos debería de bastar, pero el Señor es tan bueno que quiere galardonarnos, y con galardones eternos que van a durar por toda la eternidad. Y dice: si tú vences y guardas la palabra de mi paciencia, te voy a hacer parte fundamental cuando estés allá arriba. Eso está hablando el Señor, ¿sí? Las columnas duran lo que dura el edificio. El templo de Dios que está allá arriba en los cielos, ¿verdad? Es un templo eterno, ¿sí? Simbólicamente es eterno. Entonces esas columnas, ¿cuándo dejarán de ser columnas? Nunca. Siempre estarán allí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, por favor. Pero. Sí. 4 y 5. 2, 4 y 5. 12, 4 y 5. ¿Capítulo qué? 4 y 5, ¿verdad? ¿Capítulo 2? Sí. Primera de San Pedro. Acercándoos a él
piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, ¿verdad? Lo que les decía, nosotros en realidad, la iglesia es el templo de Dios, que va siendo construida, ¿verdad? Vamos siendo edificados. Cada cristiano que se añade es una piedra más, ¿sí? Es una piedra más. Pero volvemos al punto, no todos son columnas. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 y 12. 11 y 12. Sí. ¿Corintios qué? Capítulo 10. Primera de Corintios 3, No, 3. 3, 11 y 12. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Ok. Fíjense, ¿verdad? Toda la iglesia parte del fundamento que es Cristo Jesús. Todos. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Perdón, 20 y 21. Dos. 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, por favor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos esa iglesia y vamos construyéndose, ¿verdad? Y cada iglesia, ¿verdad? Cada que el Señor añade, va creciendo esa iglesia, como dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Verdad? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Las iglesias, las piedras van edificándose, ¿verdad? Pero ¿a quién va a poner el Señor como columna, como pilar? ¿Verdad? A esos cristianos fieles. A esos cristianos fieles. Estamos hablando de una patria celestial, estamos hablando de algo por toda la eternidad, y solo aquel que sea fiel, ¿verdad? El Señor lo va a recompensar. Guarda la palabra de mi paciencia y yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. En pocas palabras, en términos mexicanos, no te rajes, ¿verdad? Como dicen, sé hombrecito, sé valiente y aguanta la tribulación, la prueba, lo que se te venga. Como un fiel soldado de Jesucristo, tienes que estar ahí, ¿verdad? Como los soldados, le están lloviendo balazos por todos lados y todo, pero tienen que aguantar ahí, y ahí está resistiendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo. Si tú aguantas eso, yo voy a hacerte columna en el templo de mi Dios, ¿verdad? Y luego dice el Señor, y nunca más saldrá de allí. Hablando de la eternidad, ¿verdad? Nunca más saldrá de allí. ¿De dónde? De esa comunión con el Señor. Los que logren vencer esto serán hechos parte fundamental de allá arriba. ¿Qué quiere decir? Que estarán en una comunión más profunda con el Señor. ¿Sí? Tendrán un acceso más cercano al Señor. Tendrán una comunión más fuerte con el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo la madre de Jacobo y Juan le dijo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, permite que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda.
el Señor hubiera dicho, todos se van a sentar a mi derecha y a mi izquierda. No, Él dijo, eso está en la potestad de mi Padre, quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. ¿Qué quiere decir? Que no todos los cristianos se van a sentar al ladito de Jesucristo. Pero los que son fieles, los que están buscando al Señor en verdad, los que ponen al Señor en primer lugar, serán recompensados durante toda la eternidad, que teniendo una comunión más gloriosa con el Señor. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También por allá en Corintios, no todas las estrellas tienen la misma gloria. Hay estrellas que son más luminosas y estrellas que son menos luminosas. Hay estrellas que son más chiquitas y estrellas que son más grandes, ¿verdad? Lo mismo será en la eternidad, ¿sí? Habrá esa parte, quién estará más cerca del Señor, quién estará, ¿verdad? Todos tendremos acceso, pero habrá allá en la eternidad quienes tengan más cercanía y quienes no la tengan. ¿En base a qué? A la fidelidad aquí, ¿sí? A la fidelidad aquí. Sé fiel, ¿verdad? Como le dijo a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que ese es otro galardón, ¿verdad? Y aquí el Señor está diciendo, sé fiel en la palabra de mi paciencia, resiste, aguanta, ¿verdad? Y yo te voy a hacer columna y nunca más saldrás de ahí. O sea, nos habla de una seguridad. El Señor está hablando de una seguridad. Recordemos que en Filadelfia y en algunas zonas cercanas a Él, también en la Odisea lo vamos a ver, había temblores a causa de los volcanes que había ahí, ¿verdad? Y la iglesia en Filadelfia, acordemos cuando vimos la introducción, que ya muchos no querían vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque las casas y todo estaban agrietados a causa de, ¿verdad?, los continuos temblores. Pero el Señor aquí le está diciendo, nunca más saldrán de ahí. Ellos tuvieron que salir de la ciudad, los habitantes, para no morir en algún momento aplastados por sus mismas casas. Aquí está así diciendo el Señor, tú vas a estar seguro adentro, no como estás ahorita afuera. Aquí vas a estar seguro adentro, porque aquí no va a haber temblores, no va a haber destrucción, no va a haber destrucción, no va a haber maldad. Vas a estar seguros, nunca saldrás de allí, ni querrás salir de allí. Así como una columna no tiene la menor intención de repente decir, ay, me salgo de este edificio, ¿eh? No puede. Su naturaleza, ¿qué es? Bueno, de por sí no tienen vida, pero pongámosle que tuvieran, su naturaleza es sostener el edificio y estar allí. Lo mismo sucede aquí, es lo que está diciendo el Señor, por eso nos está diciendo como columna. Vamos a estar allí y nos encantará estar allí, y nada nos podrá separar de estar allí. Por eso dice, y nunca más saldrán de allí. Nadie jamás nos podrá quitar esa posición, ¿verdad?, que hayamos adquirido en el Señor. Nadie nos podrá quitar ese premio, ese galardón, ¿sí? Amén. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjense, ¿verdad? Aquí hay algo bonito. No solo en la eternidad, también desde aquí. Jacobo, Cefas y Juan ya eran considerados columnas de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Columnas de la iglesia. Estos tres apóstoles, ¿verdad? Y posteriormente Pablo, ¿verdad? Pero Jacobo, Cefas y Juan, en contra de la enseñanza del catolicismo romano, que hablaba que Pedro era la cabeza, la columna de la iglesia. Aquí Gálatas nos está diciendo el mismo apóstol Pablo que no es cierto, que los que eran cabezas eran tres eran las columnas: Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Cefas? ¿Qué apóstol es Cefas? Es Pedro. Pero Cefas es un nombre en arameo, en hebreo, ¿sí? Jacobo, Cefas y Juan, ¿sí? O sea que había tres columnas, no una, tres. Eran Jacobo, Pedro y Juan, los tres principales, las tres columnas, los tres que tenían más autoridad de todos los apóstoles, ¿verdad?
Dice, ellos me dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, en señal de que reconocían el ministerio del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, así como Pedro a los judíos. Fíjense, ahí hay otra cosa, ¿verdad? Pedro era el apóstol para la circuncisión, para los judíos. Pablo el apóstol para los gentiles. ¿Sí? Y aquí quiero hacer rápido una distinción para los que nos están oyendo en internet, ¿verdad? Pedro, ¿quién era un poquito más importante de estas tres columnas? ¿Jacobo, Pedro o Juan? El que tenía más importancia aquí era Jacobo. Fue el que presidió el concilio en Jerusalén, el que dio la última conclusión, el que inclusive más adelante en esta misma epístola de Gálatas, Pablo tiene que recriminar a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando vino Pedro estaba comiendo con los gentiles junto con Pablo, y viene gente de Jacobo, ¿verdad? Y Pedro, cuando ve que viene gente de Jacobo, se levanta y deja de comer con los gentiles y empieza a decir, ¿cómo comen con gentiles, verdad? Nosotros siendo judíos no debemos de juntarnos, y empieza, ¿verdad? Ahí, y Pablo se tiene que levantar y recriminarlo cara a cara delante de todos por la acción que estaba cometiendo. ¿Pero por qué? Porque Pedro tuvo temor de los que venían de parte de Jacobo. Entonces Jacobo tenía cierta más autoridad en cierto sentido, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver ahí en la enseñanza de la iglesia católica se rompe con esto, ¿sí? Con Gálatas 2, 9 y 10, ¿sí? Entonces que le daban que era más importante Pedro, ¿no? Así es, que Pedro era la piedra, pero no, al final de cuentas el que estaba presidiendo más era Jacobo, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver. Entonces esta parte donde Jesús le dice a Pedro que sobre él se iba a edificar su iglesia, ahí hay que analizar bien ese texto, que bueno, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, el griego pues es Cefas, el que les decía realmente es Cefas, y sobre esta piedra ahí cambia el griego a otro sentido. Pedro en griego y Cefas en griego quiere decir un pedazo de roca que se desprende, pero Petras en griego significa la roca completa. Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Petros, ¿sí? O sea, esa piedra que se ha roto, o sea, ese pedazo de piedra. Y sobre esta Petra, ya no está hablando de él. ¿De qué está hablando? De la confesión que hizo Pedro. ¿Qué confesión hizo Pedro anteriormente a esto? Le dijo, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice, cierto Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta Petra, o sea, sobre él lo que él dijo, que él era el Hijo de Dios. O sea, sobre esa base, sobre ese punto, edificaré mi iglesia. Y eso concuerda con lo que leímos en los versículos, ahorita que leímos, que dice que Cristo es el fundamento, es la piedra principal sobre la cual se edifica la iglesia. Ahí está, no se edifica sobre Pedro, se edifica sobre Cristo. El fundamento es Cristo. Es ahí lo que está narrando, por eso es esa función. Si nosotros la leemos así nada más, sí, aparentemente le está diciendo a Pedro que sobre él se va a edificar la iglesia. Es como un error de traducción, entonces. Es como, no, sí está bien traducido, pero como que no lo plasman o sea, en el contexto. En el contexto, correcto. Porque nuestro Señor Jesús, cuando hablaba a los discípulos, les hablaba en parábolas, no era directamente como les decía sus mandamientos. Como cuando le dijo a Nicodemo que volviese a nacer de nuevo. Que le contestó a Nicodemo, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? Otra vez volver a nacer siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesús le estaba hablando en parábolas. Por eso fue que no entendía eso. Sí. Entonces es analizar bien la frase. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que está diciendo anteriormente, sobre lo que dijo, edificaré mi iglesia. Y si nosotros nos vamos a todos los versículos que hablan de edificar la iglesia, hablan de Cristo como el fundamento.
hablan de Cristo como la roca, la piedra angular del edificio. Entonces ahí es lo que el Señor está diciendo, por eso ahí se desprende toda esa parte, ¿no? Tenía otro, pero ya se me fue ahorita. Entonces nos habla en sí esto de que vamos a hacer piedra angular, columna, nos habla de una comunión muy especial con Dios en la eternidad, nos habla de que siempre tendremos esa comunión muy especial, que será un premio que nunca perderemos si lo obtenemos. Nunca jamás lo perderemos si lo obtenemos. No habrá, en la eternidad no habrá, cuando te quitan un cargo, un grado, ¿cómo se le llama? ¿De grado? No, legrado es otra cosa. Te degradan, ¿no? Te degradan. Sí, degradación. Degradación. Allá no habrá eso. O sea, tú obtienes algo y el Señor te lo va a guardar por toda la eternidad. Mediante su poder te va a guardar ese galardón, ¿sí? Entonces no solo el Señor nos va a permitir ser columna en el templo de Dios y permanecer por toda la eternidad y tener la seguridad que vamos a tener siempre todo eso, ¿verdad? Sino aparte dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Realmente lo que está diciendo ahí es labraré, porque sigue hablando de la columna, ¿sí? Y labraré sobre él el nombre de mi Dios, ¿sí? Fijémonos aquí, antes de entrar bien a este término, que cada cristiano verdadero es un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué dice el apóstol Pedro, verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bueno, el versículo 5 y el 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. No 5 al 9, sino 5 y 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, ya vieron, los dos hablan de un sacerdocio santo, los dos hablan de un real sacerdocio. Todo cristiano es un sacerdote al Señor, porque todo cristiano ofrece sacrificios de adoración, de oración, de alabanza, de gratitud al Señor todos los días. Todo cristiano lo hace, y en la eternidad lo hará todo cristiano, ¿sí? Todos, ¿sí? Veamos otras partes también. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios su Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10. 5, versículos 8 al 10. 8 al 10. Sí. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense, ¿va? Ahí está. Ahí está. Nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces todo cristiano es un sacerdote para el Señor. Todo. Así como todo cristiano es una piedra en el edificio del Señor, en el templo celestial, ¿verdad? Todo cristiano es una piedra, pero no todos son columna.
Así nosotros podemos ver un ejemplo en el sacerdocio levítico. Todos los sacerdotes ministraban al Señor, pero solo había un sacerdote que tenía una inscripción, que tenía que ponerse una inscripción aquí, en su mitra, aquí, que decía santidad a Jehová o santidad a Yahweh, ¿verdad? Ese era el sumo sacerdote, era el único. Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38. Sí, Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cométicas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que solo el sumo sacerdote traía esa inscripción. Los demás sacerdotes no podían traerlo, solo él, ¿sí? Aquí nuestro sumo sacerdote y único sumo sacerdote es Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando el Señor al decir que vas a ocupar un lugar especial dentro del templo de Dios, y que va a labrar sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros. El nombre de Dios significa que vamos a tener un servicio más especial que los otros. Es lo que está diciendo. Además, en la antigüedad, cuando a alguien le escribían el nombre o le ponían el nombre, significaba pertenencia de. Al significar el Señor que va a labrar el nombre de su Dios en nosotros, es que vamos a hacer una especial pertenencia de Dios. Va a haber algo especial allá arriba sobre los vencedores. Aunque algunos comentaristas, y eso también tengo que comentárselos, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que esto es para todos cristianos, otros difieren de eso. Yo lo difiero un poco igual que los demás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es al que venciere. No todo sacerdote tendrá esa inscripción. No todo. Algunos no vencerán, ¿no? Algunos serán, en el tribunal de Cristo, serán regañados, ¿verdad? Serán avergonzados públicamente. Por eso dice, algunos serán salvos, ¿verdad? Su obra, él recibirá pérdida. Su obra, al ser probada, se consumirá y él recibirá pérdida, aunque será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? No sé si sea una reprimenda fuerte del Señor, no sé qué significa eso por fuego, pero mejor no lo averigüemos, ¿verdad? El que quiera averiguarlo puede hacerlo, pero yo no lo quiero averiguar, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ver que el Señor está diciendo, si tú vences, si tú guardas la palabra de mi paciencia, no solo te voy a poner en un lugar especial, sino aparte te voy a dar una función especial y vas a tener una pertenencia especial al Señor, ¿sí? Fíjense todas las maravillas que el Señor quiere darnos, ¿sí? Quiere bendecirnos tan grandemente el Señor con esa posesión especial. Fíjense lo que dice Isaías 43:1. Puede decir azul. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí está, ¿verdad? Te puse nombre, mío eres tú.
Ahí está esa parte del Señor, labrar el nombre del Señor, que el Señor ponga su nombre en nosotros, será algo maravilloso, algo hermoso, ¿sí? Saber que le pertenecemos de una manera especial. Sellados, tocaste algo especial, ¿verdad? La Biblia habla que somos sellados ya por el Espíritu Santo de Dios, ya somos una pertenencia, pero dice que eso es solo las arras, la garantía, la primicia de lo que va a ser allá arriba. Entonces imagínense lo glorioso que va a ser allá arriba. Aquí ya Dios nos reconoce que somos de su propiedad, pero allá arriba va a ser la manifestación total de lo que va a ser en la eternidad. Va a haber algo glorioso, hermano, maravilloso. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. ¿Número qué? 26. Número 6, capítulos 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová hace sobre de ti su rostro y ponga en ti paz. 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. ¿Verdad? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces está hablando de una bendición especial el Señor, que ponga su nombre Dios sobre nosotros. No solo está hablando de una función especial, sino de una bendición especial, ¿sí? Seremos bendecidos especialmente en la eternidad, que será por los siglos de los siglos, sin final. Aquí solo es nuestro tiempo reducido. No sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos si mañana, ¿verdad?, el Señor nos manda a decir: ven, ya es tiempo de que ajustemos cuentas, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Todo lo que hicimos aquí por el Señor lo recibiremos allá en cantidades más grandes, mucho más grandes. Todo lo que el Señor nos permita, y será bendecido, y yo los bendeciré, dice Dios. Fíjense, aquí hay algo importante también: cómo estamos bendiciendo a nuestros hijos, cómo estamos bendiciendo a los hermanos, ¿verdad? Esa es otra parte que aquí nos enseña, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar orando y bendiciendo a nuestros hijos, ¿verdad? Orando por ellos. Eso es algo que debemos de tomar, de bendecirles, de decirles lo que está aquí precisamente en este texto. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ¿verdad? Es una bendición que debemos de partir de los padres hacia los hijos, así, ¿verdad? Como, bueno, yo soy testigo que oro por cada uno de ustedes, también bendiciéndolos y orando al Señor por todo eso, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga y los guarde y los ayude a ser cada día más como Cristo. ¿Sí? Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 3. 1, 3. Sí. 1:3. Así es, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir con toda bendición espiritual. ¿Dice así? Bendijo. Dice bendijo. Bendijo con bendición. ¿Y bendijo qué es? ¿Tiempo qué? ¿En qué tiempo? Pasado. Eso quiere decir que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales que habla Efesios 1:3? La predestinación, la elección y el Espíritu Santo dentro de nosotros como sello y arras de nuestra herencia. Esas son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Las tremendas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, ante esto debemos entender que ya portamos nosotros el nombre de Dios. Hoy en día, con el sello del Espíritu Santo, con la bendición del Señor, ya lo portamos. Entonces debemos de empezar a actuar y dar testimonio de lo que somos
de que somos propiedad de Dios, ¿verdad? Para que cuando lleguemos ante el Señor nos diga, bien buen siervo fiel, ¿verdad? En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Así que lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, las bendiciones que logramos tener hoy en día, las bendiciones que el Señor nos permita tener en día, en sentido del fruto del Espíritu, de la comunión con el Señor, del gozo del Señor, de la fortaleza del Señor, de las bendiciones, sean físicas, materiales, solo son un adelanto de lo glorioso que será allá en la eternidad. Allá en la eternidad será algo maravilloso, algo que nuestro entendimiento no alcanza a entender. Tendremos unas bendiciones tan grandes, un servicio tan especial al Señor, y durará por toda la eternidad. Vale la pena, como dice ese himno, y en la vida vale la pena vivir, ¿verdad? En el Señor vale la pena vivir la vida cristiana. En el Señor vale la pena. Hay grandísimas promesas para todo aquel que cree en Él y le sirve y le es fiel. El Señor dice que a esos Él los va a venir y los va a premiar y los va a poner en un lugar especial, ¿verdad? De todo esto también podemos sacar algo, dice, y yo lo haré columna en el templo de mi Dios y pondré el nombre de mi Dios sobre él, o sea, lo labraré sobre él. De todo esto nosotros tenemos que ver algo, que no solo basta, y ojo hermanos, no solo basta, ni depende que yo conozca a Dios. Lo fundamental es que Dios me conozca a mí. No de que yo conozca a Dios. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que Él me conozca a mí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Verdad? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Son dos cosas que conforman ese un sello, que es que el Señor me conozca, que eso es importante, fundamental, y que yo me aparte de toda iniquidad. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículos 22 al 28. Mateo 7, 22 al 28. Mateo 7, el 22. 28. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, Hasta el 28, por favor. y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon por aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron fríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su discurso. Fíjense, ¿verdad? Fíjense las palabras del Señor. Vamos a irnos de nuevo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? No los conozco.
y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un instante en que el Señor los conociera. Nunca fueron salvos esa gente. Nunca, no perdieron su salvación porque nunca fueron salvos. Nunca fueron cristianos. Por eso los que les decía, la parte fundamental no es que yo conozca al Señor, sino que Él me conozca a mí. Y eso solo se puede hacer a través del nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y la palabra ahí es si no naces de arriba, también se puede traducir. El nacer de nuevo se puede también traducir nacer de arriba, que venga ese nacimiento de Dios. Si Dios no hace esa obra en ti, no, tienes que nacer de Dios. Esa es la parte fundamental, que Dios te conozca a ti, ¿verdad? Que nazcas de Dios, ¿sí? Y luego dice el Señor: y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Lo que estaba diciendo anteriormente. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? Y ojo, vinieron tormentas, vinieron huracanes contra esa casa, golpearon fuerte a la casa. Es decir, que como cristiano no quiere decir que te vas a librar de tribulaciones, te vas a librar de luchas. No, van a ser y fuertes, pero esa casa va a permanecer, va a resistir. Pero el que no las hace, dice, el que no toma en cuenta esto será como el que edificó su casa sobre la arena, y edifica, ¿verdad? Y ya terminó su casa, pero vienen tempestades, vienen las mismas tempestades, ¿y qué pasa? Va a ser grande, ruina su casa, porque edificó sobre la arena, que la arena simboliza a la humanidad, a las filosofías humanas, ¿verdad? Y cuando edificamos sobre eso, vendrán tempestades, vendrán todo y se desboronará todo. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante entonces que nosotros hagamos esta reflexión. ¿Me conoce el Señor? ¿Me conoce Dios? ¿Yo estoy seguro que soy su hijo? ¿Está ese testimonio dentro de mí, del Espíritu Santo dentro de mí? ¿Siento ese testimonio? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, testifica dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno. Si yo no tengo ese testimonio, no he nacido de nuevo. Y por lo tanto Dios no me conoce. Yo me puedo llamar cristiano y puedo estar en el grupo de alabanza y puedo ser inclusive hasta el pastor de la iglesia y puedo ser el gran evangelista, pero si Dios no me conoce, de nada me sirve. De nada me sirve. Dios me tiene que conocer. ¿Sí? Te tiene que sellar. Te tiene que sellar como propiedad suya. Si no, nada sirve, hermano. Nada sirve. Hace poco estaba oyendo un testimonio de un evangelista, Billy Graham y otro evangelista predicaron juntos, y este otro, que no recuerdo su nombre, Phil Thompson o algo así se llamaba, estaba agarrando más nombre que Billy Graham, y predicaba más excelente, y la gente le gustaba más la forma de predicar de que Billy, cuando estaban empezando los dos, ¿verdad? Y empezaba a tomar como que más auge, ¿verdad? Y lo invitaban a las radios y a los estadios, y era alguien que movía gentes, y de repente deja todo y se vuelve ateo. ¿Se vuelve qué? Ateo. ¿Qué quiere decir? Todo aparentaba que era, a los ojos de la gente, es excelente cristiano, pero a Dios no le interesan tus habilidades de lingüística, ni tus habilidades para emocionar a la gente, ni tus habilidades para envolver a la gente. Eso no gana nada ante Dios. Nada. Lo único que gana ante Dios es que en realidad yo me humille ante Él y le diga: Señor, conóceme por favor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados y quiero a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, y lo voy a seguir, Señor, todos los días de mi vida, aunque me mandes al infierno, pero yo lo voy a seguir. El Señor
va a obrar de una manera especial si tú no se humillas, y porque dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una palabra. Tenemos que tener la seguridad, porque si morimos hoy no vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la ira de Dios. El infierno es una muestra, el lago de fuego y azufre es muestra de la ira eterna de Dios, de que Dios aborrece, detesta el pecado. Y nada puede llegar pecaminoso a su presencia. Nada. Si nosotros no somos lavados en Cristo Jesús, no somos limpiados por esa sangre bendita de nuestro Redentor, no podremos entrar al reino de los cielos. Y seremos echados fuera, al lloro y al crujir de dientes, que será por los siglos de los siglos, sin descanso alguno. Y eso dice la palabra que así será. Entonces, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y labraré el nombre de mi Dios sobre él, y pondré otro, haré otra, labraré otra cosa sobre él, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Sí? La nueva Jerusalén. Esto nos habla de una ciudadanía diferente. Esto nos habla definitivamente de que no pertenecemos a este mundo, de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11, 13, 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta el 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, estos profetas, estos hombres de Dios en la antigüedad, que algunos murieron aserrados, otros murieron, ¿verdad?, comidos por leones, otros murieron golpeados, otros murieron diferentes formas. Dice, no obtuvieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Una, ver al Mesías, su regreso. Otra es esa ciudad que ellos anhelaban. Ellos no estaban anhelando la Jerusalén de aquí, ellos estaban anhelando la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y se sostenían en eso y vivían por fe en eso, y ellos decían, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nosotros queremos la patria celestial, anhelamos la patria celestial. No ponían su interés en esta tierra, ponían su interés en las cosas de Dios. Y fíjense lo maravilloso, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado para eso una ciudad, la nueva Jerusalén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro, ¿qué? Capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. ¿Ya están? Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está hablando solo el escritor de Hebreos, Pedro, también el apóstol, diciendo, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Capítulo qué? Efesios capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia... Efesios 2, 19. No, era Pedro. Sí. Efesios 2, 19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sí, fíjense, ¿no? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, o sea, de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? No vamos a necesitar visa. No, ahí no, ni visa ni pasaporte. Bueno, sí la necesitamos. Sí, bueno, sí. Se llama Cristo, Ujú. esa visa y pasaporte. Si no la llevamos, no seremos recibidos. Como dice Hebreos, esta ciudad, el constructor y arquitecto es Dios mismo, ¿sí? Jesucristo también nos dijo en Juan 14, 1 al 4, por favor, Juan 14, 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. San Juan 14, No se turbe 1 al vuestro 4. corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahí está. El Señor le dijo a los: yo voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararlas para ustedes, allá en los cielos, para que donde yo estoy, allá, vosotros también estéis. Nuestra ciudadanía está, por lo tanto, allá con el Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Ciudadanos de Él. Esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén es hablada en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, 1 al 8. ¿21 al 8? 21, 1 al 8. 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, de aguas de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo haré su Dios. Yo seré. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, ¿verdad? Hermanos, ahí está.
Fíjense qué hermoso será esta ciudad desciende del cielo, en los cielos y en la tierra nueva, en la nueva tierra. Esta tierra, dice el apóstol Pedro, que está reservada para el fuego, va a ser destruida por el fuego, igual los cielos van a ser destruidos. El otro día oí en la ciencia que si el sol está creciendo y se está volviendo una super omega o algo así, y que puede llegar al punto de explotar, Sí. y entonces al explotar, ¿qué haría? Absorbería todo, ¿sí? Absorbería la tierra, absorbería los planetas, y se produciría un cataclismo, ¿verdad? Y luego volvería a estallar, y ¿qué pasaría? Se formarían otras cosas diferentes. Quizá es a lo que se está hablando el Señor, pero el Señor está hablando que va a ser nuevas todas las cosas, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, donde va a descender la ciudad que Dios tiene para nosotros. Una ciudad que el templo de Salomón se queda como una casa, como una chocita, Comparado con lo que va a con ser. lo que va a ser. Calles de oro, mar de cristal, Piedras preciosas como paredes, ¿verdad? Puertas de perla. O sea, imagínense lo que Juan alcanzaba a describir con sus palabras, que en el cielo hay cosas que no las podemos describir con las palabras que vemos acá. Por lo tanto, lo que Juan está describiendo lo está tratando de describir con términos humanos. porque no conocemos eso. Así es. Sabe Como- nuestro entendimiento. Entonces Juan dice, "Uy, pues yo veo las puertas como de perla, o sea, son tan brillantes, ¿verdad?" Entonces la asemejaba a lo que está acá, pero todavía no alcanzamos a vislumbrar lo hermoso que es allá arriba. Yo creo que Juan le ha de haber dicho al Señor, no está ahí, es un argumento, me dijo, Señor, ya no me bajes, ¿verdad? Déjame aquí, ¿verdad? Es tan hermoso lo que el Señor tiene allá arriba para nosotros, ¿sí? Pero a diferencia de eso, de que nosotros podemos obtener eso a través de Jesucristo y siendo fieles a Él, después en el versículo 8, que fue los últimos que leímos, ¿verdad? Pero dice, pero los ¿qué? Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, o sea, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Y aquí, ojo, muerte, lo vimos en la clase del sábado, muerte no significa dejar de existir, ¿eh? No, muerte es tormento eterno, ¿no? ¿Sí? El término muerte manejado aquí en la Biblia significa separación. Ojo, cuando morimos físicamente, ¿qué sucede? Separa el cuerpo del alma. Se separa el cuerpo del alma, ¿verdad? La muerte espiritual, ¿qué sucede? Nos separamos de Dios. Cuando Adán pecó, se separó su comunión de Dios. Separación, la muerte espiritual, ¿sí? La muerte segunda o muerte eterna, ¿qué es? Separación definitiva de Dios. ¿Qué pasó? Los que caigan en la muerte segunda serán lanzados al lago de fuego y azufre, y ahí estarán por los siglos de los siglos, separados, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera, en otro lugar, alejados, pero con existencia. Porque lo bueno fuera morirse y ya, ¿no? Y quedar aniquilado, ¿verdad? Ya, se acabó todo. ¿Qué razón habría de decirle al hechicero, al fornicario o al adúltero, ya no adulteres? Ay, pues total, me muero y se acabó todo. El Señor dice, no se acaba todo. Apenas Ay, empieza lo peor para ti. Es lo peor para ti. No nos imaginamos lo que va a ser ese lugar. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos amó tanto, que nos quiere librar de ese lugar, dando a su propio Hijo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no vaya a ese lugar, no vaya a ese lugar de destitución eterna de Dios. Esa es la única forma que tenemos nosotros de entrar. El amor de Dios está allí, pero su justicia también está ahí. Y Dios no puede. Nosotros tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir a Él. Como dice ese canto, pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. ¿Verdad? Nosotros necesitamos venir al Señor Jesús y decirle, Señor, sálvame, como el ciego Bartimeo.
¿verdad? Que no le importó las burlas, no le importó lo que dijeran la gente, no le importó que la multitud le dijera, ya cállate, ¿verdad? Él siguió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritó y gritó y gritó, hasta que fue oído por el Señor. El Señor dijo, ¿qué quieres, Bartimeo? Que reciba la vista, Señor. Bartimeo, recíbela. La mujer, ¿verdad? Sirofenicia, atrás del Señor dando voces, atrás del Señor dando voces, atrás del Señor dando voces, ¿verdad? Y sus discípulos, ya Señor, despídela, ya, nos tiene hartos, ¿verdad? Ya despídela. Y el Señor no contestaba ni una palabra, y la mujer atrás y atrás y atrás, hasta que, ¿verdad? ¿Qué quieres, mujer? Señor, mi hija está atormentada gravemente por un demonio, líbrala. Y él le dijo, fíjense la respuesta del Señor, no es lícito dar el alimento de los hijos a los perrillos. La mujer sirofenicia era un gentil, Jesús había venido por los judíos. Y él dijo, no es lícito dar el alimento de los hijos a los perrillos. Wow. Si a ti te hubiera dicho eso el Señor, ¿qué hubieras hecho? Si a ti te hubiera dicho el Señor que eres un perro, ¿qué hubieras hecho? Wow. Lo más seguro es que muchos se hubieran ofendido, pero ella se humilló y le dijo, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. El Señor dijo, mujer, grande es tu fe, ve, tu hija es libre en este momento. ¿Verdad? Esas son lo que el Señor espera de nosotros, y el Señor a veces nos va a poner una prueba así, donde, sí, ¿me quieres? Pues a ver, paz. Uy, seguir a Cristo, me quitaron mi casa, me quitaron mi trabajo, me quitaron todo. No, ahí muere, Señor. No, así no, así no le entro. ¿Verdad? Como esa mujer, el mismo Señor fue el que lo hizo, le dijo perrillo. ¿Verdad? Algunos dicen, bueno, no la quiso ofender, lo que le dijo era perro de casa. Bueno, ok, ya no quiero ahí ponerme, ¿verdad? Pero bueno, pero es perro al final de cuentas, ¿verdad? El Señor le puso una gran prueba de humildad, de humillación a la mujer, y la mujer la aceptó y le dijo, sí Señor, soy perrillo, soy todo lo que tú quieras, y me humillo tanto, pero hazme un milagro. La necesidad de una madre ante el ver, ¿verdad?, a su hija en esa situación y todo, no le importó. Es lo que el Señor quiere, ese tipo de actitudes para Él, ese tipo de cuestiones. Señor, no importa, tú escúchame, ¿verdad? A ese tipo de gente fue a la que Jesús siempre escuchó, a la gente arrogante, altiva, como los fariseos. A ver, ¿qué nos vas a enseñar si nosotros ya lo sabemos? ¿Qué nos vas a decir? Nosotros somos maestros. Cuando el Señor dice, ay, discúlpenme, los médicos no atendemos a los sanos, atendemos a los enfermos, ¿verdad? Por eso Jesús buscaba andar más con los publicanos y pecadores, con las prostitutas, que era lo peor de ese momento, la escoria, rechazada por la sociedad, rechazada por los judíos. Jesús andaba con ellos, porque eran los que más necesitaban y tenían hambre de eso. Tenían hambre de conocer la verdad. El Señor por eso andaba con ellos. Y por eso les decía a los Jesús, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores. En pocas palabras, yo no vine a llamar a los que se creen limpios, yo vine a llamar a los que saben que están en una situación difícil ante Dios. A esos vine a llamar al arrepentimiento y a darles vida eterna. Yo no vine a llamar a aquellos que se creen limpios. A esos. Y lo vamos a ver con la iglesia de la Odisea. Una actitud arrogante, una actitud nefasta, una actitud despótica. El Señor no le agrada, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿13 y 14? Sí. 3, 13, 14. ¿Vas, Carmelita? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles.
irreprensibles en paz. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Tenemos que estar en espera de esas cosas, en espera de eso. Entonces pondré el nombre de la ciudad de mi Dios en ustedes. Labraré el nombre de mi Dios, labraré el nombre de la ciudad de mi Dios. Segunda inscripción. Tercera inscripción. Y mi nombre nuevo. ¿Verdad? Y mi nombre nuevo. Entonces vemos que serán 3 nombres labrados en nosotros. Ese nombre nuevo es el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que Dios el Padre le otorgó a Dios el Hijo por su victoria en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese nombre, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. ¿Efesios qué? 1, 19 al 23. ¿Lo tienes esto? Efesios 1. 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es de su cuerpo, la plenitud de ángel que todo lo llena en todo. Ok. ¿Verdad? Un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está. Efesios, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 12. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 12. Filipenses 2, del 5 al 11. 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿19 qué? 11 al 16. 9. 19, 11 al 16. 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Está, ¿verdad? Ese nombre estará inscrito en nosotros también.
el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre, nuevo nombre de Cristo, ¿verdad? En nosotros, inscrito como una propiedad especial. Dice, el nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Como vencedores, todos los frutos de victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros. Todos. Entonces, hermanos, la verdad es que no alcanzamos a imaginar todo lo glorioso que Dios tiene para con nosotros. Quisiera terminar y lo voy a leer con 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y si tenemos esa esperanza, nos vamos a ir purificando a nosotros mismos. ¿Verdad? Y luego dice Juan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como asentamos ya en las otras cartas, ¿verdad? Esto es palabra viva de Dios, palabra real de Dios, que debemos de prestarle mucha atención. El que tiene oído, oiga lo que Dios está hablando acerca de aquel que es vencedor, que retiene la palabra de la paciencia del Señor, va a obtener todas estas bendiciones del Señor. El que no, recibirá pues pérdida. Y el que no sea hijo de Dios, pues no recibirá ni pérdida, recibirá una condenación por toda la eternidad. Entonces, ¿qué soy yo? Ante Dios tenemos que meditar, ¿qué soy yo? ¿Soy un vencedor? ¿Soy un violento de aquellos que arrebatan el reino de los cielos? ¿Soy un cristiano normal? ¿O sigo siendo un vil pecador? ¿Sigo siendo un incrédulo que no ha nacido de nuevo? Eso es lo que tengo que meditar. Para los violentos, los vencedores, el Señor tiene varias recompensas. Para el cristiano normal, descuidado, el Señor tiene reprimendas. Para el incrédulo, el Señor tiene una condenación eterna. ¿De cuál de esos tres estamos? ¿En cuál de esos tres estamos? Hoy puede Dios pedir tu alma. Hoy puede venir la muerte y visitarte. ¿Y dónde vas a estar? ¿En cuál de estos tres caes? ¿En cuál de estos tres amanecerás? Si hoy Dios pidiera tu alma. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor. Porque tú, Señor, antes de emitir un juicio, Señor, nos adviertes, Señor. Nos adviertes, Señor, en tu palabra que, Señor, necesitamos meditar en qué situación estamos. Si somos de los vencedores, si somos de los cristianos nominales, Señor, o definitivamente no somos cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestro corazón, toque nuestra vida, Señor. Obre en nosotros, Señor, y se manifieste con poder a nosotros, Señor. Padre, permite que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos desenmascare ante ti, Señor, y nos presente la verdad ante ti, Señor. ¿En qué situación estamos ante ti? ¿En la situación de hijos o en la situación de rebeldes, Señor? No hay términos medios, Señor. Ayúdanos, desenmascáranos, Señor. Como decía David, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que todos los que están aquí, Señor, tú, Señor, trates con nosotros, obres en nosotros, Señor. Y si alguien no ha nacido de nuevo, tú obres esa salvación gloriosa, maravillosa en las vidas de esa persona, Señor. Que tú traigas a nuestra vida esa luz de Cristo, Señor, y que todos los que estamos aquí no seamos cristianos nominales, Señor, sino seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor. Tú nos has dado la victoria, podemos ser vencedores, podemos ser de aquellos que arrebatan el reino de los cielos, pero permite, Señor, que tomemos esa iniciativa, esa fe, esa gracia tuya para hacerlo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu nombre sea glorificado, Señor, para siempre.
Permítenos, Señor, evaluar qué es lo que quiero, vivir las cosas temporales o vivir una eternidad plena contigo, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.